Gracias a los medios de información que han cubierto los trabajos de nuestra plenaria previa al segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta 62 legislatura del Senado de la República. Hemos desarrollado trabajos que nos han permitido tener diversas conclusiones en relación a la agenda legislativa que presentaremos en este periodo como grupo parlamentario. Va a ser el senador Fernando Mayans el que dé a conocer las conclusiones de esta plenaria y después estaremos a disposición de ustedes para poder dar respuesta a las preguntas que hubiere sobre los trabajos que realizamos. Adelante, senador Mayans. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar paso a las conclusiones del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de sus sesiones plenarias los días 29 y 30 de enero del 2015. El día de hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte al gasto público del orden de los 124.300 millones de pesos. Al respecto, el grupo parlamentario del PRD en el Senado expresa lo siguiente. Primero, la ampliación de un recorte del presupuesto no es una facultad discrecional del secretario de Hacienda, pues para ello debe primero cumplirse diversos requisitos establecidos en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Segundo, el artículo 21 de la mencionada ley establece un procedimiento que no ha sido cumplido para el caso de una disminución probada de los ingresos del Estado, sean fiscales o petroleros. Hasta ahora el secretario de Hacienda ha omitido informar cuál es el monto de la disminución de los ingresos públicos que se ha presentado hasta el día de hoy y lo que está proyectando para el presente ejercicio fiscal. Tercero, previo a cualquier recorte, la ley mandata la utilización de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestales y el uso de las coberturas petroleras. El secretario de Hacienda no ha informado la utilización de dichos fondos y los montos utilizados en cada caso. Cuarto, el secretario de Hacienda y Crédito Público debe igualmente informar si conjuntamente con los montos de los fondos arriba citados y el ajuste anunciado se alcanza un porcentaje mayor al 3% de los ingresos por impuestos y en consecuencia correspondería a la Cámara de Diputados resolver lo conducente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República emplaza al Ejecutivo Federal para que proporcione toda la información respecto a la disminución de los ingresos públicos y su impacto para el crecimiento económico para este año. Por cuanto hace a la agenda legislativa, el grupo parlamentario acuerda. La reforma política del Distrito Federal es prioritaria para dotar a la Ciudad de México y a sus ciudadanas y ciudadanos de derechos plenos en su organización y gestión pública. Impulsaremos la creación de la propuesta legislativa que se encuentra en proceso de dictamen en el Senado de la República, misma que incluye los cambios formulados por las fuerzas políticas, el jefe de gobierno del Distrito Federal y las aspiraciones históricas de los habitantes de la capital impulsadas por las izquierdas. Las leyes reglamentarias en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas son de la mayor importancia para el grupo parlamentario, por lo que se impulsará su creación, pues se asume que las mismas son un presupuesto necesario y urgente para lograr dar cauce al control ciudadano de la función pública. La legislación en materia de combate a la corrupción es de suma importancia, por lo que se impulsará la creación de un modelo eficaz y autónomo para eliminar el esquema perverso de hacer negocios privados y obtener privilegios a expensas del servicio público con total impunidad. Como ejes transversales del nuevo modelo,
se planteará un mecanismo de fiscalización del ejercicio del servicio público que contemple cuando menos la declaración patrimonial pública y progresiva de los servidores públicos, la publicidad de las declaraciones fiscales de todos los servidores públicos y la obligación de declarar cuando las o los servidores públicos o sus familiares participen en empresas o sociedades privadas en cualquier porcentaje y que ello pueda significar un conflicto de intereses respecto al servicio público. Así también la eliminación del llamado fuero para todos los servidores públicos. Es un reclamo social que abona en la lucha contra la impunidad y los privilegios, por lo que se harán los esfuerzos necesarios para concluir con el proceso de dictaminación que se encuentra pendiente en el Senado de la República. Las reformas en materia de seguridad pública y procuración de justicia propuestas por el Ejecutivo Federal tendrán que ser modificadas bajo una perspectiva federalista que ponga en el centro la seguridad de las y los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, lo que será impulsado por el grupo parlamentario en el periodo de sesiones que está por iniciar. Asimismo, se impulsará la ley que transforme la actual Procuraduría General de la República en Fiscalía General, dotada de autonomía y bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos, así como la constitución y nombramiento de las Fiscalías de Combate a la Corrupción y Delitos Electorales. La legislación secundaria en materia de propaganda gubernamental es un tema pendiente que no debe aplazarse más, pues las lagunas normativas han provocado abusos en detrimento de la libertad de prensa, por lo que en la agenda del grupo parlamentario se plantea como un tema de prioridad para resolverlo en el periodo de sesiones. También se impulsará la legislación constitucional en materia de revocación del mandato, como un mecanismo que facilite la participación ciudadana en la evaluación de sus gobernantes y en la definición y permanencia de sus gobiernos. Como parte de la agenda social, el grupo parlamentario del PRD impulsará abordar con seriedad el tema del aumento al salario mínimo y la reducción de los salarios de la alta burocracia, como un imperativo ético que permite ubicar en el centro de todas las políticas económicas y sociales el bienestar de las y los trabajadores y de sus familias. El desarrollo del campo mexicano bajo un modelo de fortalecimiento de la producción social es otro asunto de alta prioridad para el grupo parlamentario, por lo que se habrán de formular las propuestas legislativas que permitan la transformación efectiva de las políticas de desarrollo rural que garanticen la autosuficiencia alimentaria. Se buscará que se atienda la problemática del campo con un enfoque integral y multidisciplinario. También la trascendente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos tiene aún pendientes importantes para su total implementación legislativa. Es indispensable emitir las leyes que prevengan y sancionen la tortura y la desaparición forzada y aquellas que regulen la investigación, las violaciones graves a los derechos fundamentales y la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por dichas violaciones. Las formas y procedimientos para la expulsión de personas extranjeras, así como la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, entre otros contenidos relevantes de la propia reforma constitucional. Dichas leyes son indispensables para extender el máximo la cobertura y eficacia de los derechos humanos y las garantías que reconocen nuestra norma fundamental, incluidos los derivados del ámbito internacional. Se reitera nuestra disposición para construir con las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República los acuerdos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas y todos. Muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes. Antes de las preguntas, si me permiten hacer alguna referencia. Sin duda que el día de hoy
el anuncio de la Secretaría de Hacienda sobre la reducción del gasto, que involucra alrededor de 124,300 millones de pesos, habla de un estado de emergencia, un estado que todos podemos ver, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver con la disminución en la paridad peso-dólar o en la relación peso-dólar provocado por un sinnúmero de circunstancias, pero también tiene que ver con la estrategia en la política económica en general. Así es que presentaré como presidente de la mesa directiva del Senado de la República a los órganos del Senado una propuesta de reducción del gasto del Senado de la República. No puede reducirse al anuncio de quien maneja el mayor presupuesto de los órganos del Estado, que es el Poder Ejecutivo y todo lo que involucra a ello, ¿sí? Pero también el Poder Legislativo y el Poder Judicial debemos actuar en consecuencia. Hemos estado desde el arranque de este año legislativo aplicando medidas de austeridad que nos permitió sacar números negros al final de este año, el año 2014, y que nos permitió ahora, al hacer algunas economías, aplicarlas en cosas de repercusión, de buena repercusión en el funcionamiento del Senado, como la actualización tecnológica, el nuevo portal del Senado de la República, los sistemas de seguridad y muchas otras cosas, adelanto de pagos para ciertos tenores que nos van a permitir en este año, sin ningún problema, poder presentar una reducción del gasto en el Senado de la República y poder aplicar esas medidas de austeridad. Así es que lo quiero anunciar, que es una propuesta que haré a los órganos del Senado para su discusión y su aprobación en su caso. Lo digo en mi calidad de presidente del Senado en este escenario de la plenaria del grupo, pero lo desligo de las conclusiones que ha presentado el senador Fernando Mayans Canoval. A su consideración, compañeras y compañeros de los medios de información. Le pediríamos a Antonio Baranda de Reforma si nos puede hacer su pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes. Senador Barbosa, pues preguntarle en qué va a consistir este plan de austeridad, es decir, a qué rubros va a estar dirigido este programa. ¿Se reducirían los salarios de los senadores? ¿Sería en gasto operativo? ¿En qué áreas, en qué rubros se tocaría este plan? Y preguntarle sobre el tema de mando único. Ya mencionaban en sus conclusiones que habrá necesidad de modificar la iniciativa presidencial. ¿En qué sentido vendría la postura del PRD de cara a la dictaminación de estas iniciativas? Es decir, de manera concreta, ¿se van a oponer a la eliminación de las policías municipales? Gracias. Primero, ¿en qué rubros ya estamos aplicando medidas de austeridad? En viajes. Hemos aprobado toda una regulación en materia de viajes de los que el Senado desarrolla como parte de sus atribuciones constitucionales de evaluar y de analizar la política exterior. El Senado forma parte de sinnúmero de foros internacionales y por eso sus integrantes forman parte de foros internacionales en todo el mundo y en todos los organismos multilaterales. Esto hace que los gastos de viajes se hayan ya reducido hasta en un 25%. Hemos reducido, ¿sí?, ya los gastos en alimentos, en publicaciones, en ediciones. Tenemos un sistema de control del gasto. Antes solamente se gastaba sin saber si en la partida de donde debía de gastarse había o no recursos para ello. Hoy ya tenemos eso y es en febrero cuando vamos a anunciar estas medidas. No están surgiendo de una idea que hoy se le ocurre al presidente. Ya fueron aplicadas en los 4 meses en donde ha estado funcionando este año legislativo, ¿sí? A lo que yo me refiero es, más allá de las medidas de austeridad que ya las tenemos, es la reducción del gasto.
Nosotros fuimos los únicos de las dos cámaras que redujimos nuestro presupuesto en un 6%. No lo aumentamos, lo redujimos, ¿sí? Pueden ustedes consultarlo en el Diario Oficial de la Federación, en el presupuesto que tenemos autorizado para ejercerlo en este año. Pero hoy ya teníamos nosotros en esa previsión y estamos nosotros planteando una reducción de aproximadamente el 4% más. ¿A dónde va a recaer ese 4% más? Ya les está aplicando a todas las unidades de gasto del Senado, que por cierto, de ser 350, hoy van a ser 23. ¿Sí? Es todo un nuevo sistema de ejercicio del gasto y de control del gasto. Así es que seguramente habrá reducciones en todos los rubros y yo no descarto que pudiera ser inclusive en las nóminas de las y los senadores. Es un tema que yo propondré y que serán los órganos del Senado los que lo aprueben, porque es materia y es de la competencia inclusive del Pleno del Senado de la República. Por lo que respecta a nuestra posición de mando único, pues nosotros hemos dicho que no aprobaremos una iniciativa que violente los principios de federalismo y de autonomía para los municipios y para los estados. Vamos a contribuir a que el Ejecutivo Federal tenga instrumentos para desarrollar una nueva estrategia en el combate al crimen organizado, pero haremos una propuesta general para que alrededor de lo que se apruebe existan controles democráticos, legislativos, judiciales, sociales y patrimoniales. En eso va a consistir todo el debate que vamos a sostener y que sabemos que es un debate urgente, que debe ser un debate con el que inicie el periodo legislativo y que debe estar concluido. Yo tengo esa convicción y el grupo parlamentario tiene esa posición de concluirlo en el mes de febrero. ¿Alguien más? Paola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntar, bueno, en este rubro insistir, hace unos momentos la senadora Dolores Padierna ya manifestaba que pues podría en su caso estar dispuesta a hacer recortes en asuntos, en gastos, en lo personal, por ejemplo, en el caso de gastos médicos mayores. Quisiera hacer pues también esta pregunta de manera extensiva. ¿Podrían estar evaluando esta posibilidad, incluso estar dispuestos a hacer este tipo de ajustes en el caso de los legisladores? Sería una propuesta. Esto por un lado. Por otro, también preguntarle, en el caso de la ley para la Fiscalía General de la República, ¿cómo prevé la bancada del PRD podría avanzar esta situación, ya que en el PRI, bueno, pues al menos están advirtiendo que esto podría frenarse en el caso del tricolor? ¿Esto cómo podría afectar esta ley? Y también preguntarle sobre el recorte que se anuncia esta mañana, también involucra la suspensión del tren México-Querétaro y en otro caso, bueno, pues la cancelación. ¿Esto consideran afecta también de manera importante para la economía? Sí, a ver, en la reducción del gasto que analizaremos para el Senado de la República, se involucran todos los rubros, sin distinción alguna. El Senado tiene contratado el servicio de gastos médicos mayores y el servicio de gastos médicos para todos los trabajadores del Senado de la República, y es uno de los rubros del gasto, le llaman unidades de gasto. Entonces, claro que vamos a revisar todo ello para poder, del 6% menos que teníamos como presupuesto que tuvimos para 2014 y que va a ser para 2015, vamos a agregarle por lo menos un 4% más. Y eso va a aplicarse en todas las áreas sin distinción. A ver, en cuanto a la Fiscalía, bueno, yo lo que tengo información es quien quiere sacar la ley, así como llegó de Cámara de Diputados, es el grupo parlamentario del PRI. Así fue el grupo parlamentario del PAN y del PRD los que al final del periodo pasado nos opusimos a que
fuera aprobado en los términos de la minuta recibida, ¿sí? Porque consideramos que hay facultades que deben de contenerse en esa ley, disposiciones que deben de contenerse en esa ley y que están remitidas a la elaboración de un reglamento por parte de la institución. Y además de que tendríamos nosotros que hacer una evaluación en cuanto a los efectos de la misma. Son diferentes circunstancias que impidieron que se tuviera un acuerdo para poder sacar la ley sobre la Fiscalía General de la República. Nosotros estamos a favor de que salga, es parte de la obligación, estamos violando el plazo constitucional para emitir la ley secundaria en relación a la reforma constitucional en la materia, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar esa parte, creo que ya está muy avanzado, inclusive el propio PRI no tuvo una resistencia absoluta para reconocer que debe ser modificada la minuta que recibimos de Cámara de Diputados. Y en cuanto al recorte, pues, sin duda que afecta a todos, y en una economía petrolizada que involucre este recorte del gasto a la inversión en Pemex y en CFE, afecta sin duda el crecimiento, y al afectar el crecimiento, afecta la recaudación y todo lo que eso genera en consecuencias negativas para la economía familiar. Destacamos varias cosas de esa parte, amén de lo que ya expresó por separado la senadora Dolores Padierna, que lo respaldamos de manera absoluta. El día martes presentará el grupo parlamentario un punto de acuerdo para poder analizar este asunto y hacer propuestas específicas. A ver, ¿este es el único recorte del año? Nosotros consideramos que no. Y por tanto, para haberse construido, debió haber sido consultado el Congreso. ¿Quién? La Cámara de los Diputados. Sin duda que sí. Hablar de que ya no habrá un presupuesto inercial, que es aquel que se construye a partir del modelo del año anterior, es hablar de todo una reconstrucción de la conformación del presupuesto, y por tanto, si este recorte nos lleva al primer paso de ello, debe ser toda una decisión que se construya entre Ejecutivo y Legislativo. Así es que todo eso tenemos que hacer, y desde luego reconocemos que hay un estado de emergencia, que la recaudación, el ingreso nacional está disminuido, y sin duda hay que tomar decisiones, pero decisiones democráticas, no solamente las que correspondan a la evaluación, valoración y decisión del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, los trenes, tanto el de Querétaro como el transpeninsular en Quintana Roo, que sin duda serían obras importantes, no eran otra cosa más que muestras de un gobierno que quería exponer la modernidad a la que todavía no habíamos alcanzado, relumbrones, y por eso, ante una afectación de esta naturaleza, anuncian ya la anulación del proyecto de la península y la suspensión indefinida del México-Querétaro. Sí. Claro. Va a dar un comentario la senadora Dolores Padierna. En relación a los recortes, es bien grave saber que a Pemex le van a recortar 62,000 millones de pesos, que a la CFE 10,000 millones de pesos, adicionales a 18,000 millones de pesos de inversión. Estos tres gastos recortados violan la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. No puede recortarse gasto importante. Preocupa también que hayan anunciado que van a suspender el programa de adultos mayores, el que anunció Enrique Peña Nieto como la universalización del programa 70 y más, el suspender el gasto para zonas prioritarias y las televisiones para el apagón analógico, que esperemos no implique la suspensión del apagón analógico, que eso también es constitucional y vence el plazo el 31 de diciembre.
lo que hemos estado diciendo es que las televisiones tengan internet o bien entreguen decodificadores y que sea después del proceso electoral y dejen de repartir las televisiones en forma corporativa como la están haciendo. Eso quería agregar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí. Sí. Gracias, de este lado. Senador, ¿la iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad será entonces totalmente modificada, tomando en cuenta lo que ustedes nos han comentado y lo que ya comentaron en sus plenarias los panistas, e incluso se dice que los propios priistas ya le avisaron de esto al presidente Peña Nieto? ¿Cómo cree usted que entrará en este asunto? ¿Si va a ser totalmente reformada y en qué sentido principalmente? Y en segundo lugar, los panistas dijeron ayer que resolverán sus diferencias internas con un cafecito la próxima semana. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo van a resolver las diferencias internas de la bancada? Gracias. Bueno, las diferencias en política se resuelven haciendo política. O sea, eso es. Digo, no hay que trivializar. En el PRD no trivializamos la política. Sí, la pregunta es, digamos, si ya tienen el esquema o el modo en que van a resolver esto. Evidentemente hoy no están todos y nos gustaría conocer de qué manera lo van a abordar. Gracias. Evidentemente estamos los que fuimos designados para dar a conocer las conclusiones, ¿sí? Quienes ayer expusieron un desacuerdo y se fueron, nosotros respetamos su decisión, ¿sí? Y entonces yo lo que te diría es que será el grupo el que delibere, todos los 22, para poder tener un entendimiento, pero yo no lo veo como un asunto de verdad de fondo. Nosotros aquí tenemos que sacar este tema como un asunto de acuerdo entre hombres y mujeres de izquierda que nos reunimos para tener una posición política en la Cámara de los Senadores, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y lo hacemos haciendo política, como es así, porque nosotros no nos ofendemos y después nos abrazamos. Nosotros nunca nos ofendemos, ¿sí? Podemos diferenciarnos, tenemos posiciones distintas, pero entre nosotros no ha habido ninguna ofensa, ninguna imputación que nos haga sentir que alguien ha agredido o disminuido el buen nombre, prestigio de otro de los integrantes del PRD, ¿sí? Entonces es nuestra obligación hacer política y platicar. Ya si hay cafecito de por medio, que no hay galletas también. Aunque chocolatitos, aunque me hagan daño. Y respecto al otro tema es, miren, al final del periodo anterior, el propio gobierno ya reconocía que no iba a ser aprobada las iniciativas del presidente, así como las había enviado. Y durante enero tuvimos por lo menos 10 días de diálogo entre senadoras, senadores del PRI y del PRD, ¿sí? Y donde estuvo gente de gobierno federal, en donde hablamos de diferentes elementos que deberían ser revisados en las iniciativas del titular del Ejecutivo. Por ello, les apunto que no es indiscreción, infidencia política o lengua suelta decir que el propio gobierno está en la ruta de reconocer que las iniciativas serán aprobadas no como exactamente llegaron. La introducción de controles democráticos es fundamental, si no de 32 mandos legales pueden seguir 32 mandos no recomendables, por decir algo así. Entonces, estamos, creo yo, en la misma lógica, los tres partidos, para que tengamos los mejores productos derivados de las propuestas del presidente Peña, que sean instrumentos legales para la nueva estrategia en el combate al crimen organizado. Gracias de verdad por habernos atendido. Les agradecemos mucho a los medios de información.